Este es el índice general de la presentación. Primero les voy a platicar el encuadre general de dónde surge la investigación y cuáles son los referentes metodológicos y teóricos para el trabajo. Después les voy a platicar muy rápido las etapas que se han concluido de la investigación. Me interesa presentar el día de hoy referentes sobre el instrumento que se construyó para medir uso lingüístico en empresa. Sí debo decirles que solo voy a presentar pocos resultados de manera general y pues como las series de Netflix, ¿no? Después tendremos que tener otra presentación para, ¿no?, revisar los resultados de manera más puntual. Bueno, esta ponencia surge como parte del trabajo doctoral que se llama Diversidad lingüística en el campo laboral, documentación de usos y funciones del lenguaje. Y lo que en esta investigación pretendíamos hacer era encontrar factores para definir el uso lingüístico y para definir cómo es que la gente hace uso de su repertorio lingüístico cualquiera que éste sea. Existe una creencia muy difundida, y no me van a dejar mentir ustedes, abrimos el periódico y a la gente le piden porcentajes de inglés, ¿no? Necesita usted presentarse con 80% de francés, 50% de inglés, como si eso fuera sencillo de medir, ¿no? Entonces, por un lado tenemos como estas creencias bastante difundidas y por otro lado también tenemos un montón de críticas al marco común europeo, como bien decía John, algunas cosas han permeado hasta acá, pero otras cosas son criticadas incluso por la misma gente que ha trabajado en la elaboración del marco. Y bueno, pues ese es como el referente. Esta investigación tiene como antecedentes teórico-metodológicos dos grandes grupos y el primero es sociología del lenguaje y sociolingüística. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Cuál es la diferencia entre sociología del lenguaje y sociolingüística? La sociología del lenguaje se va a ir a analizar fenómenos sociales que están vinculados con el uso de la lengua. Y la sociolingüística se va a definir factores del uso lingüístico. Esa es la diferencia. Entonces, en este trabajo de investigación se abordan los dos aspectos, tanto fenómenos de orden socioeconómico que inciden en el uso, como los factores que determinan el uso, que tienen que ver directamente con los hablantes. El segundo gran rubro es, dentro de política y planificación lingüística tenemos una vertiente que se llama, lo puse en inglés, porque aún no hay un consenso en español de cómo le vamos a llamar, si le vamos a llamar economía lingüística o economía del lenguaje. En inglés se encuentra como Economics of Language y en realidad algo muy simpático es que los que elaboran y acuñan este término son los franceses, pero han decidido lanzarlo así, lanzarlo en inglés, ¿no? Entonces, en inglés lo buscamos en cualquiera de estos buscadores académicos y nos arroja un montón de trabajo en esta línea de economía del lenguaje. ¿Qué se ha hecho en trabajos de economía del lenguaje o economía lingüística? Lo que se ha hecho es censos importantes, o sea, no estudios a nivel de poblaciones chiquitas, sino censos de cómo incide el uso del lenguaje en el ingreso económico de la gente, por ejemplo, o cómo incide factores que tienen que ver con el hablante, como la cuestión étnica, cómo incide en su manejo de la lengua, por lo tanto, en su estatus socioeconómico, ¿no? Entonces, esas son las vertientes que se trabajan desde esta perspectiva. Entonces, quiero dejar claro que estos son los antecedentes teóricos de la investigación y lo que les quiero platicar también es que, como dijera John, igual que muchas de las perspectivas, no es nada nuevo. Esto, la primera vez que aparece un Economics of Language, aparece en los años 70, más o menos. Sin embargo, es François Grant, ¿no?, un investigador que está vivo todavía, 60 años y produce un montón de cosas. François Grant
lo que hace en algún momento es en esta revista donde Baldoff era editor, la de Current Issues in Language Planning, saca un número totalmente dedicado a artículos de economía del lenguaje. Entonces, realmente, aunque era una disciplina que surgió en los 70s, más o menos en el 2002 es cuando Grant la revive, ¿no? La revive y la pone en el debate internacional de qué es lo que incide para medir el desempeño lingüístico de la gente. Entonces, François Grant, que revive esta disciplina, reconoce 4 tipos de variables que deben incluirse en un estudio de uso lingüístico. Por un lado, dice, tenemos que incluir habilidades lingüísticas, ¿no? Una serie de variables que él no tiene tan trabajadas, es decir, nada más define nivel lingüístico alto, medio, bajo, ¿no? Entonces, está pobremente definido, pero reconoce que se tienen que incluir. También dice que para definir el uso lingüístico hay que incluir variables de tipo socioeconómico, es decir, cuánto gana la gente, en qué zona geográfica y con qué tipo de ingreso vive, ¿no? Todo este tipo de perfil socioeconómico. Y lo que él dice, bueno, los economistas nos podemos encargar de este segundo tipo de variables, pero los lingüistas se tienen que encargar de la primera, ¿no? de la tercera y de la cuarta. Entonces, ahí hay un campo de acción para la gente del área lingüística. El tercer grupo de variables dice variables con respecto al uso, ¿no? Pero ¿cuáles son estas variables con respecto al uso? Lo deja muy abierto. Entonces, el trabajo de este tipo de investigaciones, como la que les voy a presentar, es tratar de definir factores del uso. El último grupo de variables es factores actitudinales, que eso se ha trabajado mucho en sociolingüística y que también él dice, bueno, los economistas le podemos entrar, pero es tarea de los lingüistas. Entonces, la gran ventaja de esta disciplina es que es un campo transdisciplinar totalmente. Particularmente dentro de economía lingüística, yo estoy partiendo del establecimiento de perfiles lingüísticos en áreas del conocimiento específicas. Y la gente que ha trabajado esto son Grant y en habla hispana, Amado Alarcón, con un grupo de antropólogos entre los cuales está Joshua Heyman, ¿no? Y han hecho trabajos en la frontera México-Estados Unidos tratando de definir los perfiles lingüísticos de diferentes tipos de ocupaciones. Particularmente ellos lo han hecho en el campo de salud. Entonces, ellos generan una tabla que, bueno, ellos dicen, dependiendo del tipo de ocupación de las personas, ¿no? Aquí tenemos tipos de puestos. Alta dirección, dice aquí, mandos medios, aquí dice analista de símbolos, en fin, generan una tabla con diferentes tipos de ocupaciones en el área de salud y después lo que dicen es ellos, ¿qué tipo de característica lingüística se está presentando en esa ocupación en particular? Entonces, su investigación arroja la primer tabla que existe, bueno, había trabajos previos, pero esta es la primera tabla en donde se tipifica el uso lingüístico y entonces podemos ver, por ejemplo, si la gente pertenece a puestos de alta dirección, ¿no? ¿Qué tipo de recurso lingüístico tiene que movilizar? Sin embargo, es un estudio exploratorio, es un estudio solamente en el área de la salud y todavía no puede ser generalizable, pero ahí tenemos ya la primera tabla de perfiles lingüísticos. Entonces, esta es la parte de antecedentes y encuadre teórico de la investigación. Entonces, ahora les voy a platicar muy rápido de qué se trata la investigación, las preguntas y toda la metodología. Bueno, el objetivo general de la investigación era, por un lado, identificar funciones, registros y dominios presentes en empresas de la industria farmacéutica y tratar de relacionar estas funciones, registros y dominios lingüísticos con tipos de puesto. Entonces, se definieron 3 tipos de puesto. Alta dirección, mandos medios y puestos operatorios sin ser obreros. ¿Okay? Esta era la idea principal, tratar de identificar, tal como lo hizo Amado Alarcón y Joshua Heyman, tal como lo hicieron ellos, tratar de identificar, por ejemplo, la gente que es gerente de marketing, qué tipo de recurso lingüístico tiene que desplegar en sus actividades cotidianas. ¿Okay? Entonces, ese es el objetivo. El contexto, les decía, el contexto fue un estudio de caso en una industria farmacéutica
el enfoque metodológico fue mixto. Empezamos con una etapa cualitativa en donde, por supuesto, lo primero que había que hacer era identificar estas funciones, estos dominios y estos registros más comunes en la empresa. Después nos fuimos a una estrategia cuantitativa para utilizar esta información tomada de entrevistas más cualitativa, tomarla y plasmarla en un instrumento que nos permitiera medir cómo es que la gente utiliza la lengua, en concreto el inglés, ¿no? En este caso se hizo con la lengua inglés. El muestreo estuvo también dividido en 2 etapas. Primero tomamos sujetos tipo en la primera etapa, que fue cualitativa, y en la segunda los sujetos tipo fueron referenciando a otros sujetos para poder hacer la investigación. Les platico muy rápido los resultados de la primera etapa, de la etapa cualitativa. Como les decía, cuando pensamos en cómo usa la gente la lengua, ¿no?, qué tipo de despliegue lingüístico hace la gente según el tipo de puesto que tenga en una empresa, no tenemos de dónde partir. Entonces, al principio lo que hicimos fue una serie de entrevistas semiestructuradas a diferentes empleados de una industria farmacéutica que por protección de datos vamos a llamar así Laboratorios ILIC, ¿no? Entonces, Laboratorios ILIC, que es un nombre ficticio, cuenta con las áreas de marketing, de finanzas, de asuntos regulatorios y de calidad, ¿no? Entonces, tomamos gente de cada una de estas diferentes áreas y les hicimos la entrevista. ¿Qué perseguía la entrevista? En particular, les preguntábamos sobre sus tareas lingüísticas cotidianas, ¿no? Es decir, todos los días, ¿qué tipo de actividades lingüísticas realizas? Y ahí, por ejemplo, me regreso a lo que John les comentaba. Las tareas lingüísticas no tienen que ver necesariamente con el despliegue de estructura gramatical, sino tienen que ver con un despliegue sociopragmático, es decir, cómo integro las partes formales y las partes informales del uso lingüístico en un producto, ¿no? Un mensaje, un correo, un post, ¿okay?, una presentación frente a mis compañeros, una teleconferencia, por ejemplo. A partir de estas entrevistas tenemos 110 páginas de corpus y este corpus lo analizamos utilizando 2 herramientas de análisis discursivo. La herramienta que les voy a presentar, bueno, el resultado de la herramienta que les voy a presentar es la herramienta de análisis de juicios. Esta herramienta divide las declaraciones de la gente en 4 tipos de juicios. Entonces, aquí les pongo los resultados del análisis de juicios que se hizo en la etapa cualitativa. El análisis de juicios lo que nos dice es, con respecto a los contextos comunicativos, lo que vimos en las entrevistas es que el intercambio de correos electrónicos es el dominio más relevante en esta empresa, seguido por la teleconferencia. Entonces, ¿cómo lo traducimos? A la gente que damos clase de lengua, de repente insistimos mucho en la comunicación oral, ¿no? Entonces, este tipo de resultados lo que nos dice es, ojo, a nivel de la empresa está resultando más importante el intercambio de correos electrónicos. Entonces, algo tenemos que hacer para llevar a que la gente practique estas habilidades de escritura, pero en particular en el género correo electrónico. También en cuanto a contextos comunicativos, lo que encontramos es que la mayoría de los problemas que la gente reportaba como barreras lingüísticas, como esto me cuesta más trabajo hacer con mi nivel de lengua, tenían que ver con se me complica escuchar ciertos acentos, se me complica imitar ciertas expresiones, es decir, tenía que ver con características propias del interlocutor, de aquel con el que estoy interactuando. O, por ejemplo, se me complica escribirle a mi par que está en la India, ¿no? Y a lo mejor hacemos lo mismo, pero el hecho de que sea mi par y que él sea nativo hablante y que yo no, me genera una barrera lingüística. En segundo lugar, vimos que tenía que ver con la finalidad, es decir, yo produzco mensajes y produzco textos orales y escritos en la empresa, pero a veces no sé para qué, ¿no? No sé si les ha pasado, aquí nos pasa mucho, de repente recibo
recibimos 20 correos electrónicos en el correo de usuarios y a veces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo para qué necesito toda esta información? ¿No? Es decir, ¿cuál es la finalidad de recibir tantos correos electrónicos, de que haya tanta información por ahí o de que yo tenga que generar tantos mensajes? ¿Como para qué me sirve? En resumen, lo que encontramos fue que el modelo Speaking de Hymes nos explica bastante cuáles son las problemáticas o las barreras lingüísticas que la gente en esta empresa está presentando. Aquí, a nivel de política lingüística, ¿qué encontramos? Bueno, eso no es secreto. Toda la gente que ha dado clases de inglés, francés, español en empresas, sabemos que la política lingüística en las empresas en torno a qué se quiere enseñar a nivel de lengua, para qué propósitos, con qué fines, no es muy claro, pero ojo que no estamos tampoco alejados de las universidades, ¿no? Tampoco las universidades tienen muy clara su política lingüística. Entonces, pues sí, este descubrimiento lo aplicamos también a muchas otras instancias. Ahora, los constituyentes principales de la política lingüística, es decir, la gente que dicta la política lingüística, en el caso de la empresa, la gente de recursos humanos o los proveedores externos de clase de inglés, como no es su empresa, ni son sus empleados, se desvinculan mucho de la formulación de políticas lingüísticas. El caso que yo les puedo contar de primera mano es el caso de Liverpool. Cuando Liverpool se dio cuenta que podía ahorrarse 4,5 millones anuales, es decir, que solamente con $500,000 sacaba su programa de inglés durante todo un año, se dio a la tarea de generar su propia política lingüística, ¿no? De dejar de depender de proveedores externos y tomar las riendas de, bueno, qué lenguas se enseñan, para qué, cómo formamos a los profesores, ¿no? Entonces, todo esto salió en los resultados. A nivel de las necesidades lingüísticas que más reportaron, otra vez, lo que más reporta la gente como necesario es escritura, ¿no? Entonces, esto nos lleva nuevamente a poner ahí una alerta a qué estamos haciendo en clase de lengua, insistiendo mucho en la competencia oral, ¿no? En las lenguas internacionales. No estamos cubriendo la necesidad que en este caso se reporta como escritura. A nivel de conversación no es igual la necesidad en todos los puestos. Sorprendentemente, los puestos que más necesitan desplegar lingüísticamente habilidades complejas a nivel de conversación son los puestos más bajitos, ¿no? Es decir, pensaríamos que el gerente o el subdirector necesitan desarrollar estas habilidades lingüísticas a nivel oral y resultó que no. Son las secretarias de los gerentes, porque ellas se tienen que encargar desde recibir a la gente, hospedarlas, llevarlas a comer, darles la confianza, hacer con ellos todo este rapport que el jefe no hace. Entonces, toda la parte conversacional se reportó más importante en la gente de puestos bajos. A nivel de género discursivo, ahí sí, conforme avanzamos en el tipo de puesto, se va necesitando trabajar géneros discursivos mucho más complejos. A final de cuentas, la conclusión general es: no necesitan el mismo despliegue lingüístico la gente que está en nivel operativo, que la gente que está en mandos medios, que la gente que está en alta dirección. Es decir, sí hay diferencia en el despliegue de recursos lingüísticos. Ahora, ¿cómo vamos a medir entonces el uso? ¿Cómo vamos a identificar cuáles son los factores más importantes en este escenario? Y ahora les platico. A partir de esos resultados, desarrollamos un instrumento con categorías muy específicas que a la hora de hacer un análisis estadístico nos permiten leer qué es lo que se está presentando aquí, cómo es que esta población está siendo determinada a partir de qué tareas lingüísticas. Entonces, cabe. El instrumento, les platico, fueron 43 ítems y decidimos dividir en 2 escalas. Una escala de importancia, es decir, a ver usted, subdirector, ¿no? ¿Cuáles actividades lingüísticas le parecen más importantes en su día a día, ¿no? Ahora piense, ¿cuáles son las actividades lingüísticas que en las que usted se percibe más competente? No es lo mismo, realmente no es lo mismo. Yo puedo decir, en mi trabajo es muy importante, y lo es, ¿no?, que generemos artículos académicos, ¿okay? Es importante. ¿Tengo la competencia para generarlos? Es otra cosa,
¿no? Una cosa es que sea importante en mi trabajo y otra cosa es que yo sea competente en eso. Entonces, por eso se decidió hacer 2 escalas, importancia y competencia. Las escalas, los 43 ítems estaban divididos en 5 subescalas, es decir, 5 niveles de interacción. Ya John les decía, tenemos que cambiar el foco de la estructura hacia la interacción. ¿Cómo estoy relacionándome con los demás? Aquí estas escalas parten de una escala de relación íntima, después una escala de relación personal, una escala de relación de servicios o instrumental, una escala de interacciones formales y una escala de interacciones congeladas, es decir, en el extremo de lo formal. ¿Okay? Entonces partimos de esas 5 escalas. Después, cada ítem también está definido por ¿qué tipo de producto ahí necesito? ¿Necesito un registro oral o un registro escrito? Cada ítem también nos define el rol del hablante, si es emisor o si es receptor. Cada ítem está definido por qué campo, qué modo y qué canal en términos halidianos está presente ahí. Las funciones lingüísticas, aquí armamos una tipología mezclada entre Halliday y Jacobson, y todo esto es lo que arma las características de cada uno de los 43 ítems, de tal suerte que aventamos el instrumento, se recogen los datos, se procesa con SPSS y lo que obtenemos lo leemos, digamos, detrás, por decirlo de alguna manera, detrás de cada ítem tenemos esto. Y entonces esto nos permite decir, pues claro, los resultados del factor 1 nos dicen que se están moviendo más las tareas, por ejemplo, las tareas de la escala íntima, pero que son orales, en donde el hablante es emisor y en donde además se llevan a cabo a nivel de dispositivos móviles. ¿Okay? Entonces esa lectura de cada ítem, esa lectura por detrás nos permite comprender entonces cómo es que estadísticamente podemos medir el uso lingüístico. Y aquí hay un ejemplo de una de las subescalas. Aquí tenemos la primera subescala de interacciones íntimas, que son las interacciones donde se despliega más la parte emocional. En el trabajo debemos admitir que no necesariamente llegamos a convivir con los compañeros a este nivel íntimo. ¿Okay? Se presentan más interacciones a un nivel personal, es decir, sí emocional, pero no íntimo, ¿no? De contarle todo mi desahogo emocional al interlocutor. Sin embargo, como existe nivel de interacción, se consideró en el instrumento. Entonces aquí vemos, la primera subescala de interacciones íntimas estuvo compuesta por 8 ítems. Este es el detrás del instrumento. Entonces cada ítem, como ustedes ven, cada ítem está definido, ¿no? ¿Qué tipo de documento necesito? ¿Qué tipo de receptor? ¿Cómo defino el campo? ¿Cuál es la tarea lingüística y cuál es la función? Esta construcción del instrumento, como les digo, al aplicarlo y después leer los resultados me permite decir, esto fue lo que pasó. Otra vez sobre el instrumento. Les decía que tenemos 2 escalas, una de importancia y una de competencia. Fueron escalas de Likert de 6 opciones. ¿Por qué de 6? Porque no queríamos puntos medios. No queríamos que la gente dijera, ¿qué tan importante considero la redacción de correos electrónicos? Pues 3. ¿No? Entonces, como no queríamos puntos medios, nos fuimos con Likert de 6. La diversidad lingüística, entonces, nosotros la definimos en este trabajo de investigación como todo el despliegue que hace el hablante con toda su cantidad de recursos, la que tiene disponible, ¿no? Es decir, elementos de orden oral, de orden escrito, cuando él se moviliza como emisor, cuando él se moviliza como receptor, ¿no? Todos estos diferentes escenarios en donde el sujeto usa la lengua todos los días, eso para nosotros es diversidad lingüística. ¿Okay? No nada más cuántas lenguas están presentes, sino cuántos diferentes escenarios de uso tienes en un solo contexto, como en este caso la empresa. El instrumento se validó, se hizo un pilotaje con alfas de Cronbach bastante altas y entonces esto nos permite hacer un análisis factorial de este instrumento que les platico. Ya en la aplicación definitiva fueron 50 sujetos, 50 sujetos que la contestaron en línea y 17 que la contestaron así en papel.
En total la muestra fue de 67 sujetos. En abril de 2016 la muestra tenía un margen bastante amplio de confianza y les decía, se relacionaron 3 niveles de puestos, el análisis fue con SPSS y los resultados que les voy a platicar, ¿no?, son nada más algunos de los resultados que tenemos hasta ahorita, porque la verdad es que cada aspecto que fue saliendo podría ser analizado de manera independiente. Ahorita les voy platicando. Entonces, acuérdense que teníamos 5 niveles de interacción, ¿ok? Esos 5 niveles de interacción, que eran interacciones íntimas, personales, de servicios, es decir, instrumentales, formales y congelados, esos 5 niveles, a la hora de aplicar el cuestionario, se transformaron en 7. Dejaron de existir esos 5 y emergieron 7. Esos 7 se convirtieron en 7 factores, ¿ok? Eso es lo que hace el análisis estadístico. Metemos los datos, corremos análisis factorial y entonces lo que nos dice el análisis factorial es cómo se agruparon los reactivos, ¿ok? Entonces, algunos de esos niveles de interacción se conservaron, pero otros se desdoblaron. Es decir, ahorita les voy a explicar, ¿no? A lo mejor las interacciones instrumentales las vimos divididas claramente, ¿no? A nivel del instrumento las vimos divididas claramente en interacciones de servicio en las que el sujeto pide un servicio e interacciones del sujeto cuando el sujeto más bien ofrece un servicio, ¿no? Entonces, ese tipo de diferencias ya se arrojaron en el análisis factorial y es lo que más o menos les quiero platicar. El factor 1, que está allí, el factor 1 en la escala de importancia, NI es nivel de importancia, NC es nivel de competencia. En el nivel 1, el nivel de interacciones íntimas, en realidad la gente se percibe igualmente competente como la percibe importante, ¿no? Ahí no hubo diferencia. Es decir, a lo mejor me siento capaz de enviar un mensaje por WhatsApp a mi super amigo de la empresa que está en Londres. Me siento muy capaz para hacerlo, pero también para mí es importante. Ahí no hubo diferencia. Los niveles de importancia y competencia van amarrados. En el factor 2 comenzamos a ver ya ahí cómo cambian. En el factor 2, para la gente fue más importante llevar a cabo interacciones orales con carga emotiva moderada, ¿no? Es decir, compañero, me enteré que te fuiste de incapacidad, ¿no? Espero que estés bien, saludos cordiales, ¿no? Eso en español. La gente lo reporta como importante, pero la gente se reporta más competente en interacciones orales no formales. Aquí quiero que veamos la diferencia. Es decir, la gente se siente más hábil en las interacciones orales, pero percibe como más importante las interacciones escritas. Entonces, otra vez, al momento de revisar diseños curriculares, es importante plantearnos qué tanto estamos haciendo para abonar en este tipo de tareas que son las que la gente enfrenta en las empresas, ¿no? Insistimos mucho en el abordaje de documentos orales, pero los documentos escritos los dejamos muy de lado y aquí en este estudio, por ejemplo, por lo pronto, lo que está arrojando es que la comunicación escrita en diferentes géneros discursivos resulta no solamente importante, sino además que la gente la reconoce como importante, pero se reconoce poco competente. Entonces hay que trabajar en eso. El factor 3, por ejemplo, quedó exactamente igual. El factor 3 tampoco hubo diferencia. La gente percibe importante las interacciones a través de sus dispositivos electrónicos, pero se siente igualmente competente, ¿no? Entonces ahí no hay diferencia. En el factor 4 nuevamente vemos diferencia. En el factor 4 lo que vemos es que la gente percibe como más importante las interacciones en donde hay intercambio de servicios, ¿ok? Y aquí además la gente, ¿no?, se percibe como más competente cuando la gente tiene que formular mensajes para dar un mensaje que para entenderlo, ¿no? Es decir, la importancia que ellos están mostrando en el factor 4, la importancia es, es importante manejar registros en donde entendamos el intercambio de servicios, pero me siento poco competente
me siento poco competente como productor de mensajes, ¿no? Entonces, otra vez, vayamos al diseño curricular. ¿Qué tanto estamos entrenando a los chicos para ser productores o para ser receptores de mensajes? ¿Okay? Y bueno, pues en realidad los factores 5, 6 y 7, ¿no?, nos muestran igual diferencias, pero son los factores que definen de menor manera a la población, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de un estudio como estos? Bueno, además les decía que cada uno de estos factores se podría presentar en una ponencia en específico, porque cada uno de estos factores nos agrupa ciertos reactivos. Entonces, al interior, cada uno de estos factores me dice, ¿ok? Interacciones cuando el sujeto es productor de mensajes, ¿ok? Cuando yo desdoblo ese factor, yo puedo ver ahí en cuáles interacciones el sujeto se siente más competente o en cuáles se siente menos competente. Y nuevamente tenemos esta diferencia. A lo mejor para mí puede ser importante en mi trabajo, pero no me percibo igual de competente, por ejemplo, para hacer un correo, ¿no?, que para mandar un mensaje por WhatsApp, ¿okay? Aunque los dos pueden tener diferencia de importancia, los dos también me implican una diferencia a nivel de percepción de competencia. ¿Para qué nos sirve esto? Yo creo que nos sirve mucho para caminar hacia la desmitificación de estas creencias en donde caemos muy frecuentemente, ¿no?, en esta definición de porcentajes, en esta definición de niveles del marco europeo, ¿no?, y no conocemos los usos concretos. Por ejemplo, aquí tenemos psicólogos, tenemos pedagogos, tenemos administradores educativos, ¿no? Tenemos 7 carreras diferentes. ¿Cuál es el uso lingüístico que los alumnos de estas diferentes carreras necesitan trabajar en preparación a lo que van a enfrentar al salir al campo laboral? ¿Okay? Creemos que existe un contrato social entre las empresas y las universidades. Entonces, a final de cuentas, tenemos que apegarnos al establecimiento de esas reglas en los contratos sociales, pero si las universidades no estamos preparando a la gente para estos contextos de uso lingüístico que van a enfrentar, ¿no?, en el campo laboral, pues no estamos cumpliendo con nuestra parte del contrato, ¿no? Y, insisto, el asunto, creo que en temas de lingüística, y John por ahí estará de acuerdo, Diana también, es que hay muchas cosas que corren desde el sentido común, ¿no? Entonces, desde el sentido común elaboramos esta idea de porcentajes de lengua, desde el sentido común elaboramos imaginarios sobre el uso lingüístico, y lo que tenemos que hacer es borrar esas cosas de sentido común y empezar a documentar cómo es que la gente despliega sus recursos lingüísticos, cómo es que la gente o cómo es que la enseñanza de ciertas lenguas requiere más despliegue de recursos paralingüísticos que de recursos estrictamente lingüísticos a nivel formal, ¿no? Entonces, me parece que los ejercicios de documentación, ¿okay?, cualesquiera que estos sean, la documentación del uso, la documentación de lo que ocurre en los escenarios contextuales de uso lingüístico, es fundamental para sostener desde ahí los diseños curriculares, ¿no? Entonces, pues hasta ahí es todo, ¿no? Les agradecemos mucho. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.